Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Job capítulo 4? Activa tu fe, el justo por la fe vivirá. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar nota del capítulo de hoy. Recuerda que ya estamos leyendo estos libros poéticos de las Escrituras. Estamos leyendo en un lenguaje muy diferente a lo que veníamos leyendo en estos primeros libros del Antiguo Testamento. Es más, si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, te vas a dar cuenta que aún la manera como está escrito este pasaje es de una manera totalmente diferente. En tu Biblia tú vas a ver que en los libros anteriores todo lo vas a encontrar con la marcación hacia la izquierda, pero ahora estos capítulos tú los vas a encontrar muy centrados. La escritura, la manera como está escrito está allí muy centrado, precisamente porque estamos leyendo los libros poéticos. Ahora, recuerda que esa poesía hebrea es diferente a nuestra poesía. Aquí, bueno, nosotros estamos aquí en Colombia, está escrito de manera diferente, pero esto es bueno tenerlo en cuenta para que puedas comprender un poquito mejor la narrativa, para que puedas comprender un poquito mejor porque la diferencia o el cambio en la manera que estamos leyendo la escritura, que estamos leyendo la Biblia. Y yo sé que este capítulo va a ser de muchísima edificación para ti. Recuerda que cada uno de estos capítulos los puedes encontrar a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas Job 4. También nos puedes encontrar a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot Job 4. Y si nos estás escuchando a través de la radio o viendo a través de la televisión, nos escuchas a esta misma hora y por este mismo canal. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, habla nuestra vida, habla nuestro corazón, habla nuestro entendimiento, que a través de tu palabra, Señor, podamos conocerte cada día más, acercarnos cada día más a ti. Te pedimos, trae la revelación de tu palabra a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Parecen por el aliento de perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo
y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Amén. Aquí culmina este capítulo 4 y vemos cómo ahora empiezan los amigos de Job a hablar. Recordemos que en los pasajes anteriores habíamos leído que estos amigos llegaban allí donde Job porque sabían que Job estaba pasando por muchas tribulaciones, que Job estaba pasando por muchos problemas, que Job estaba pasando por situaciones muy difíciles, toda la tragedia que ocurrió en la vida de Job, y ellos llegaron con la intención de traer consuelo a Job, es decir, ellos vinieron con una buena intención, apoyar a su amigo, consolar a su amigo, pero cuando ven la condición en la que está Job, con esa sarna, con esa enfermedad tan terrible, donde está totalmente deteriorado, donde está irreconocible. Imagínate Job lleno de ampollas en todo el cuerpo, rascándose con lo que pudiera encontrar a la mano, eh, en una condición absolutamente deplorable. Recordemos que los amigos se habían quedado callados y ellos no habían podido decir palabra alguna. Pero en el capítulo anterior vemos cómo Job estalla en dolor y Job dice, Dios mío, lo mejor que me podría pasar es morirme. Y no que Job esté pensando en el suicidio. Ojo, esto es muy importante. No es que Job estuviera pensando en quitarse la vida de ninguna manera. Él estaba diciendo a Dios, Dios, por favor, yo ya no quiero vivir más. Dios, llévame contigo. Eh, y por eso la palabra nos dice que allí Job, bueno, no había pecado contra Dios, pero imagínate por un momento toda la escena que están viendo los amigos de Job. Sí, lo que ellos están viendo a ese hombre que por tantos años había sido un hombre temeroso de Dios, íntegro, con una linda familia, con dinero, bien vestido, que ayudaba a la gente. Vemos en este capítulo que efectivamente los amigos lo conocen a él como un hombre que siempre tenía una palabra de aliento para los demás, una palabra de ánimo para los demás, una palabra de consuelo para los demás, una palabra de fortaleza para los demás. Es decir, Job, un hombre absolutamente espectacular. Y los amigos lo están viendo en esta situación de vulnerabilidad. Los amigos lo están viendo en esta situación donde lo están aquejando todos los problemas juntos y donde Job empieza a decir semejante discurso, semejantes palabras. Entonces los amigos ya no se pueden quedar callados y los amigos dicen, no, aquí ya tenemos que hablar, aquí ya tenemos que opinar, aquí ya tenemos que abrir nuestra boquita. Y el primero de esos amigos que habla es Elifaz, es el primer amigo que aparece allí en escena diciendo las palabras que vienen a continuación. ¿Y qué es lo que le dice Elifaz? Elifaz le está diciendo a Job, Job, tú predicas pero no aplicas. O sea, tú has hablado y has traído consuelo a tanta gente, pero definitivamente ahora que tú estás viviendo esta situación difícil, no estás aplicando las palabras y los consejos que tú le dabas a las demás personas. Job. Entonces, vemos cómo Elifaz está cuestionando la integridad de Job, porque al decir tú predicas, pero no aplicas porque te estás quejando en medio de la prueba, está cuestionando la integridad de Job. Él está diciendo, Job, definitivamente tú no tienes confianza en Dios. Tú a todo el mundo le decías en medio de los problemas que confiara en Dios, pero ahora que tú estás viviendo problemas, tú no estás confiando en Dios. Job, te hace falta integridad. La verdad, Job, con esto que estás diciendo y con esto que estás viviendo, eh, te hace falta integridad. Mira que Elifaz le está diciendo a Job, sabes que Job, uno cosecha lo que siembra. Seguramente si tú estás viviendo todas estas cosas, analízate, Job. Analízate si fue que cometiste algún pecado, analízate si es que cometiste alguna injusticia, porque es que uno cosecha lo que siembra. Las personas justas no tienen que pasar por todas estas desgracias y por todas estas tribulaciones,
pero si estás pasando por todo esto, Job, es porque seguramente algo sembraste en tu vida, porque seguramente algo hiciste. Job, vas a tener que arrepentirte, pedirle perdón a Dios por todo lo que hiciste. Elifaz le está diciendo a Job, mira, Job, cuando una persona hace todo bien, de manera correcta, eso es lo que va a cosechar. Pero si una persona hace lo incorrecto, pues eso es lo que va a cosechar. Sin embargo, nosotros que ya conocemos la escritura desde el principio hasta el fin, podemos darnos cuenta que no necesariamente si hacemos todo bien, eso va a significar que no vamos a tener problemas. Recordemos que los amigos de Job y Job no conocían lo que nosotros conocemos. Nosotros en el primer capítulo vimos cómo el diablo vino allí delante de la presencia de Dios y el diablo le estaba diciendo a Dios, Dios, es que Job te ama mucho, pero es porque tú lo has bendecido mucho. Job te ama mucho, pero es porque en todo le va bien, porque tiene una buena familia, porque tiene dinero, porque tiene salud, pero si él llegara a perder esas cosas, ahí ya Job dejaría de amarte, Dios. Y vemos cómo el mismo diablo tiene que pedirle permiso al Señor. Pero ellos no saben todo eso, ellos no saben la guerra espiritual que hay detrás de la situación que está viviendo Job. Tú y yo sí lo sabemos porque tú y yo ya tenemos aquí la escritura, pero ellos no lo sabían. Y entonces Elifaz está hablando desde su propio conocimiento. Recordemos que ellos tenían una buena intención, pero muchos teólogos afirman que la manera como se está expresando Elifaz no es la manera correcta, porque se está expresando de una manera amable, pero también al mismo tiempo es irónico en sus palabras, porque de alguna manera él está hablándole desde un punto de vista intelectual y en vez de ayudar a Job y en vez de traer consuelo a Job y ánimo a Job, vemos como él de alguna manera lo está juzgando, de alguna manera lo está criticando. Y bueno, yo no sé si en el lugar donde tú vives esta frase aplique, pero aquí al interior del país decimos algo así como al caído caerle. Sí, es como echarle sal a la herida para que eso que está viviendo sea cada vez más doloroso. Eh, Vemos como Elifaz le dice a Job, Job, mira, tú no estás siendo íntegro. Tú definitivamente predicas, pero no aplicas. Job, tú eh, le dabas palabras de consuelo a otros, pero ahorita que tú estás atravesando esta situación, eh, pues no estás comportándote de la manera correcta. Pero, ¿sabes una cosa, Job? Yo creo que lo que tú estás viviendo es porque tú no confías plenamente en Dios, porque algo hiciste. Y Job, quiero decirte que a mí se me ha sido revelado todo lo que está pasando en tu vida. Y vemos cómo Elifaz empieza a sustentar que él tiene la razón con hechos aparentemente sobrenaturales, con hechos místicos, porque Elifaz le dice a Job en el versículo 12, el asunto también me era mi oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Es decir, Elifaz le está diciendo, yo tampoco sabía lo que te estaba pasando, Job, pero Dios ha revelado a mi vida, ha llegado una revelación a mi vida de por qué a ti te están pasando estas cosas. O sea, Elifaz en este momento se siente como el más espiritual. Además, recordemos que él está hablando a Job sin que Job le hubiera pedido su opinión, ¿sí? Elifaz comienza esta conversación diciéndole, puede que tú no quieras escuchar lo que te voy a decir, pero igual te lo voy a decir, ¿ok? O sea, yo no me voy a quedar callado. Y Job no le había dicho que opinara. Job no le había pedido ninguna opinión. Job estaba ahí en su situación, él y Dios, Dios y él. Y este amigo realmente llegó ahí de manera voluntaria e inoportuna, diciéndole, no sé si me quieras escuchar, pero igual si no me quieres escuchar, yo te voy a hablar y te voy a decir las cosas. Y entonces como él empieza a sustentar todas estas palabras que está diciendo, juzgando, criticando la integridad de Job,
empieza a sustentarlo con un hecho sobrenatural, diciéndole, mira, para mí también esto era oculto, Job, pero ahora ha llegado una revelación a mi vida. Y le dice, mira, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Él está diciendo, uy, yo tuve una experiencia sobrenatural anoche, Job. Cuando yo estaba orando por ti, Job, uy, no, vino algo que, mira, eso me ericé y yo me puse a temblar de lo que yo estaba viendo y yo me puse a temblar de lo que yo estaba escuchando porque no, eso fue algo sobrenatural. Y entonces se me reveló lo que está pasando contigo, Job. Y le dice el versículo 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedó oí que decía. Entonces él está diciendo, y entonces cuando yo empecé a sentir eso como feo que vino aquí donde yo estaba en medio de la habitación, y yo sentía que todo me temblaba, se me empezó a erizar el pelo, Job. No, eso los pelos empezaron a ponérseme de punta porque fue tremendo. Yo vi un fantasma, Job, que vino a hablarme lo que estaba pasando contigo, Job. Ahora, mira que este amigo aquí ni siquiera tiene la capacidad de decir si este fantasma venía de parte de Dios o de parte del diablo. Tampoco nos dice que fue una experiencia real, porque él dice que fue entre imaginaciones y visiones nocturnas, pero él estaba súper convencidísimo que esa experiencia que tuvo era una experiencia real, que era una experiencia verdadera, o sea, él estaba súper convencido. Mira, por eso tú tienes que ser muy cuidadoso cuando alguien venga a decirte cosas, así sea el más amigo de los amigos. Porque a veces los más amigos de los amigos vienen y le dicen, no, uy, no, mira que anoche me soñé contigo y tuve un sueño súper rarísimo y no, y eso yo me levanté y eso me palpitaba el corazón y me levanté sudando y hasta me tocó ir a tomar un vasito con agua porque no, anoche me soñé que te pasaba esto y que te pasaba aquello y que te pasaba lo otro. O hay personas que dicen, uy, es que Dios trajo una palabra a mi vida y te va a dar una palabra profética. Mira, con todas esas cosas tenemos que ser muy cuidadosos. La intención de Elifaz era una buena intención. Él vino porque quería traer consuelo a su amigo. Pero finalmente la acción o lo que estaba diciendo, lo que estaba hablando, como lo estaba hablando, no era lo correcto. Si nosotros nos quedáramos solamente con este pasaje, seguramente nosotros diríamos, no, si Elifaz tiene toda la razón. Claro, yo también he aprendido que lo que uno siembra, eso cosecha, que si uno hace lo bueno le van a pasar cosas buenas, pero si uno hace lo malo le van a pasar cosas malas. No, yo también he aprendido que una persona justa pues no tiene por qué sufrir así, que seguramente si está viviendo todo eso es porque cometió un pecado, que seguramente si está viviendo todo eso lo estaría, es porque hizo algo malo, porque está pagando las consecuencias de algo que hizo. Mira, humanamente la verdad es que uno también piensa así, igualito que Elifaz. Pero cuando vayamos leyendo más adelante nos vamos a dar cuenta que Elifaz no tenía la razón. Además, ya sabemos tú y yo que Job comienza diciéndonos que Job era un hombre íntegro, que Job era un hombre recto, que Job era un hombre temeroso de Dios y que Job no había cometido un pecado como tal para estar viviendo todo lo que estaba viviendo. ¿Qué estaba pasando alrededor de Job? Una guerra espiritual, una batalla espiritual. El enemigo quería matarlo, robar y destruir a Job y destruir todo lo que había alrededor de Job con tal de que Job blasfemara en contra de Dios. Ese era el objetivo, que Job blasfemara en contra del Señor, que negara a Dios, que negara su fe. Y ahora está este Elifaz diciendo, uy, yo vi un fantasma, se me pareció un fantasma y no, eso los pelos se me pusieron de puntas y terrible. Y ¿saben lo que me dijo ese espíritu que vino? Ese espíritu me dijo lo siguiente, porque yo no le vi el rostro, pero sí alcancé a escuchar lo que decía. Decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles.
cuánto más en los que habitan en sus casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Imagínate, este Elifaz dijo, uy, se me apareció un espíritu que me dijo que ¿qué hombre será más justo que Dios? ¿Será que realmente un espíritu o un ángel necesita aparecer para que uno sepa eso? O sea, humanamente nosotros sabemos que no hay nadie más justo que Dios. No hay nadie en esta tierra que sea más justo que Dios. Es decir, no tiene coherencia. Es como si estuviera diciendo, Job, es que tú te sentías súper justo y seguramente el orgullo se te subió a la cabeza o algo así. Porque está siendo un tanto irónico en su comentario, vuelvo y te digo, es una amabilidad irónica porque él está hablando desde su perspectiva, desde su punto de vista. Y cuando nosotros leemos lo que se supone que dijo este fantasma, definitivamente decimos, no vino de parte de Dios, no vino de parte del Señor, así que esa experiencia sobrenatural, esa experiencia mística que tuvo Elifaz, no venía de parte del Señor. Pero mira cómo hay personas que intentan sustentar sus argumentos, intentan sustentar lo que ellos piensan y lo que ellos dicen, eh, rodeados de cosas místicas y rodeados de cosas aparentemente sobrenaturales, para asentar que lo que ellos dicen es cierto, para asentar que lo que ellos dicen es verdad. Así que este amigo Elifaz, en vez de estar ayudando a Job, realmente eh, estaba haciendo más daño al corazón de Job. Mira, Elifaz estaba diciendo que este espíritu le había dicho que si los ángeles cayeron y no fueron perdonados, pues Dios tampoco va a perdonar a los hombres. En pocas palabras le está diciendo a Job, Job, mira, los ángeles, los ángeles eran súper lindos y los ángeles estaban en el cielo y los ángeles estaban al lado de Dios, pero Job, si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, pues tú que crees, a ti tampoco te va a perdonar. Así que mira bien qué fue lo que hiciste, mira bien cuál fue tu pecado, Job, porque si Dios no perdonó a los ángeles, a ti tampoco te va a perdonar. Este Elifaz no se estaba dando cuenta de cuánto daño le estaba haciendo a Job en medio de esta situación. Elifaz estaba filosofando desde su propio conocimiento y él estaba filosofando desde su propio entendimiento. Ahora, si quieres colocar ahí un dato curioso en tu cuaderno, si quieres colocar ahí como dato curioso dentro de tus apuntes, te voy a decir el significado de los nombres de cada uno de los amigos de Job, los amigos que vamos a ver en este libro, para que tú puedas discernir cada una de las palabras, porque aquí Elifaz es el primero en hablar, pero tú ya vas a ver más adelante qué es lo que le dicen los otros amigos a Job, sí, a ver, esos amigos. Y vamos a ver qué significan los nombres. Elifaz significa Dios es fuerte o Dios es oro puro. ¿Sí? Ese es el significado de Elifaz. Escríbelo ahí como dato curioso. El nombre Bildad significa hijo de contención, duro y áspero para hablar. El tercer amigo, Sofar, significa gorrión, gorgojea como los pájaros. Es decir, que también es áspero para hablar. Y vamos a encontrar un cuarto amigo más adelante que se llama Eliú. Él es joven y es el último que habla con Job. Vamos a ver cómo este primer amigo, Elifaz, él pone un énfasis en lo intelectual, es decir, él está hablando desde su entendimiento y desde lo que él entiende, desde lo intelectual. Así es como él está hablando con Job. Su consejo viene como desde el punto de vista del conocimiento y de lo intelectual. Vemos que él se toma la atribución de hablar. Así Job no lo quiera escuchar. Él dice, no, yo aquí no me voy a quedar callado y yo te voy a decir esto que tengo que decirte. Y está equivocado en su opinión, aunque
lo que dice aparentemente es correcto, ¿sí? Él está diciendo, Job, es que Dios nunca va a destruir a sus hijos, Dios nunca va a disciplinar y a llevar a un hijo suyo hasta ese extremo, hasta ese nivel de lo que tú estás viviendo. Mira que Elifaz aparentemente estaba hablando de una manera muy elocuente y está hablando también muy bonito, pero no está hablando lo correcto. Por eso es tan impactante el libro de Job, porque nosotros muchas veces pensamos que al hablar de manera elocuente eh, o de hablar de una manera intelectual o académica, estamos en lo correcto o estamos en lo cierto, pero mira que ellos no habían entendido todo el mover espiritual que había detrás de lo que le estaba pasando a Job. Ah, creo que a este punto nosotros podemos decir, no es necesario tener un sueño tan horrible o no es necesario tener una visión tan fea para entender que efectivamente Dios es justo y que no hay un hombre sobre la tierra que sea más justo que Dios. Así que esta revelación está totalmente salida de contexto. Es una revelación que no ayuda para nada a Job, que no lo ayuda a salir de su crisis, que no lo ayuda a salir de su problema, sino que al contrario, ahonda más en el problema. Y yo creo que una conclusión a la que podemos llegar con este capítulo es que es tan fácil juzgar a los demás, es tan fácil juzgar a las otras personas, sobre todo cuando hablamos desde nuestra propia experiencia. Y esto en el Nuevo Testamento podríamos compararlo un poco con lo que pasa con los fariseos, ¿no? Esas personas que dicen, no, es que yo he sido correcto, yo soy muy bueno, yo busco de Dios, yo sí oro, yo sí voy a la iglesia y por eso a mí me va bien, pero uy, no, el otro sí está en pecado, pero al otro le están pasando esas cosas es porque seguramente está con algún guardado ahí y no ha querido confesarle ese pecado al Señor. Es tan fácil juzgar a otros desde nuestra propia perspectiva, es tan fácil juzgar a otros desde nuestra propia experiencia y a veces es tan fácil también emitir nuestra propia opinión, emitir nuestro propio juicio, pero por eso creo que hoy eh, es importante aprender uno, que en el momento que nosotros vamos a hablar con alguien, porque esa persona está pasando por una situación difícil, porque esa persona está pasando por una situación de angustia, de quebranto o de dolor, necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no se trata solamente de decirle y decirle y decirle cosas, sino que el Señor sea revelando de verdad, no con estas experiencias de fantasmas y cosas místicas, sino que el Señor sea trayendo una claridad y una revelación verdadera para hablar y poder solucionar la situación, porque aquí lo interesante no es ahondar más en el problema, sino que realmente haya una solución verdadera, un acercamiento al Señor, un verdadero arrepentimiento, un verdadero encuentro con Dios, que el Señor muestre qué es lo que está pasando a nivel espiritual, que el Señor muestre qué es lo que está pasando alrededor. Entonces sí tienes que aprender a ser muy prudente con cualquier comentario que tú le hagas a otra persona respecto a la situación que esa persona está viviendo y saber cuándo hablar y también saber cuándo debemos guardar silencio, cuándo tenemos que hablar, pero cuándo tenemos que aprender a estar calladitos. Si es que el Señor todavía no te ha mostrado, no nos ha dicho, pues no tenemos que salir con cosas raras para tratar de hablar con la otra persona. Además, mira que Job no le había pedido su opinión a Elifaz. Job no le había pedido su opinión a los amigos. El amigo aquí estaba hablando porque le pareció que ya no se podía quedar más callado. Y en cuanto a cuando alguien venga a hablarte a ti, cuando tú estés pasando una situación, cuando tú estés pasando ese momento, dice la palabra en Efesios 6, en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes, porque sí, hay días que son difíciles, hay situaciones que son tremendas, que son un caos alrededor. También tienes que aprender a ser muy cuidadoso al recibir los comentarios de las personas que están a tu alrededor, así esos comentarios vengan de amigos. Vuelvo a decirte, la intención de los amigos de Job era una buena intención, pero lo que dijeron, aunque sonaba bonito y aunque sonaba correcto, no era realmente lo que estaba necesitando Job y tampoco era lo que estaba pasando en la vida
de Job. Entonces también sé prudente y aprende a filtrar cuando algo viene de verdad de parte de Dios y cuando algo no viene de parte de Dios. No dejes cargar tu corazón por los comentarios que esas personas cercanas hagan respecto a la situación que tú estás viviendo. Y mira, aquí uno tiene que ser muy consciente delante de la presencia de Dios, porque es que a Dios no lo podemos engañar. Tú tienes que saber cuándo esas situaciones vienen porque hay una guerra espiritual a tu alrededor, porque el diablo se levantó y, mejor dicho, ahí hay que hacer guerra espiritual, hay que hacer ayuno, hay que hacer alabanza, ir a congregarnos con más frecuencia, utilizar todas las armas de guerra que están a nuestro alrededor, o cuando esa situación que estás viviendo y que estás atravesando realmente viene porque tú sabes que has cometido un pecado. Porque si tú sabes que has cometido un pecado, pues arrepiéntete. Si tú sabes que has hecho lo malo delante de la presencia de Dios y que por culpa de ese pecado es que estás viviendo todas esas consecuencias, arrepiéntete. Pero si no has cometido ningún pecado por el cual vengan todas esas consecuencias, pues haz guerra espiritual. Y en eso tú tienes que ser muy consciente, porque nosotros a veces a las personas les mentimos. Por ejemplo, si es una hija la que le está pasando todas esas cosas y viene la mamá y le dice, pero mi hija, ¿por qué le está pasando todo esto? Pues habrán hijas que dirán, ay no, si yo le cuento a mi mamá mejor dicho me regaña, mi mamá quién sabe, me echa de la casa, no, yo mejor no le digo nada. Y, no mami, yo no sé por qué me están pasando todas esas cosas, pero tú sí sabes por qué te pueden estar pasando. O la esposa, el esposo, que no quieren que la esposa sepa, que no quieren que el esposo sepa, que no quieren que los hijos sepan. Tú sí sabes si lo que te está pasando es por causa de un pecado oculto, por causa de un pecado que no has renunciado, que no le has entregado al Señor. Tú lo sabes, pero si tú te evalúas, si tú te examinas, si tú dices, Señor, pero es que no he fornicado, no he adulterado, Señor, no estoy diciendo mentiras, no he vuelto a gritar, Señor, yo no me he emborrachado, Señor, he procurado no tener envidias, pleitos, he procurado guardarme en santidad, en integridad. Señor, muéstrame por qué están pasando todas estas cosas. Y ahí el Señor va a traer revelación de lo que puede estar pasando en el mundo espiritual. Mira que ni Job sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual alrededor, ni los amigos sabían lo que estaba pasando alrededor. Tú y yo lo sabemos porque Dios es bueno y a través de su palabra nos quiere mostrar toda la guerra espiritual que hay a nuestro alrededor. Así que entra en conciencia. Conclusión del día de hoy. Señor, ¿estoy en integridad delante de ti o hay un pecado del cual tenga que arrepentirme? Segunda conclusión, mucho cuidado con las palabras que tú le vas a decir a alguien que esté pasando por un tiempo difícil, especialmente si son esas personas que tú conoces que se han mantenido en integridad, en rectitud, personas que le han servido al Señor, pero están atravesando por un mal momento. No juzgues a priori, no hagas comentarios inoportunos, no le eches más a la herida. Ten mucho cuidado porque cada una de las palabras que salen de tu boca, de cada una de esas palabras tú vas a tener que rendirle cuentas al Señor. Y si viene alguien a darte un consejo, pues también filtra esa información para que tú puedas discernir si ese consejo viene de parte de Dios o si definitivamente viene de su propia opinión y de su propia interpretación. Tremendo capítulo, ¿verdad? Esta historia de Job está tremenda y cada capítulo se pone más emocionante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es viva, es eficaz y tu palabra es poderosa. Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret, hoy te pedimos ayúdanos, Señor. Ayúdanos para tener prudencia y sabiduría en el momento de hablar y en el momento de aconsejar. Y ayúdanos a tener prudencia y sabiduría también para recibir cualquier tipo de comentario en medio de las pruebas, en medio de las crisis. Señor, tú conoces la guerra espiritual que hay a nuestro alrededor y hoy te damos gracias porque es por la sangre de Cristo, es por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Jesús murió por nosotros y derramó hasta la última gota de sangre y resucitó al tercer día. Es por esa obra que nosotros somos más que vencedores, que los cielos han sido abiertos a nuestro favor, que el enemigo ha sido derrotado, que el enemigo ha sido vencido. Señor, aunque Job no había podido experimentar la muerte y resurrección de Cristo, ahora nosotros
Sabemos que Cristo murió y resucitó y en Cristo somos más que vencedores. Señor, desbarata todo plan de las tinieblas en nuestra contra. Hoy bendecimos nuestro matrimonio, bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestro hogar, bendecimos a nuestros padres, bendecimos nuestro trabajo, bendecimos nuestra salud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría. Tu palabra declara, el que está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señor, en el nombre de Jesús, a una sola voz, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, felicitaciones. Recuerda que estos capítulos tú los puedes encontrar en YouTube como Pastora Milena de Rojas, Job 4, en Facebook como Activa tu Fe Girardot Job 4 y a través de la radio y de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. También quiero recordarte que estamos en el mes de septiembre y ya estamos a 2 semanas de un tiempo absolutamente espectacular. Viene nuestra gran campaña evangelística Subiendo al Monte, un tiempo para ganar almas para el reino de los cielos. Un tiempo para salvar almas, que la gloria de Dios descienda sobre nuestra ciudad. Así que el día sábado 27 de septiembre tenemos una cita en el Coliseo del Centenario de Girardot, un tiempo sobrenatural. Te animo para que traigas a tu familia, para que traigas a tus amigos. Todos estamos en función de ganar almas para el reino de los cielos. Es una campaña de sanidad y milagros, donde la gloria de Dios va a descender sobre nuestras vidas, donde la gloria de Dios va a descender sobre nuestra ciudad. Así que no te la pierdas, es entrada libre, totalmente gratuita en el Coliseo del Centenario. Y el día lunes 29 de septiembre tendremos un segundo evento. Recuerda que son 2 eventos totalmente diferentes. El lunes 29 de septiembre tendremos un seminario de capacitación para pastores, líderes y empresarios. Un tiempo que no te puedes perder. Estaremos hablando acerca de modelos administrativos, libertad financiera, finanzas y gobierno, mejor dicho, un deleite de enseñanzas que vamos a recibir. No te lo pierdas. El bono de contribución es tan solo de 70,000 pesos nada más, así que no te vayas a quedar sin este tiempo especial. El seminario de capacitación se llevará a cabo en la iglesia Activa tu Fe de la ciudad de Girardot y el bono de contribución es de 70,000 pesos. Si tú deseas asistir, puedes escribirme a la línea WhatsApp 305-437-3157. Te lo repito, 305-437-3157. Me escribes por WhatsApp y te estaremos brindando mayor información. Si tú vives en otra ciudad, puedes adquirir el bono de manera virtual, así que no te vayas a quedar por fuera. Es un tiempo espectacular. También puedes acercarte directamente a la Iglesia Cristiana Activa tu Fe en la calle 26, número 814, Barrio Santander, aquí en la ciudad de Girardot. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.